Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro último módulo de arte griego y en esta ocasión nos toca ver arte helenista. Esperemos que la lluvia nos permita escucharnos, van a escuchar rayos y van a escuchar truenos y eso, pero es que está empezando a llover. Bueno, pues vamos a comenzar. Tenemos helenismo, arte helenista y arte romano, que son los temas que nos toca ver en esta ocasión. Helenismo. ¿Qué es el helenismo? Bueno, pues tras la conquista de Persia por Alejandro Magno y la expansión de su imperio hasta la India, la cultura griega se extiende por todo el Mediterráneo, el próximo Medio Oriente y hasta la parte occidental del subcontinente indio. La lengua griega se va a convertir en la lengua franca desde la India hasta España y desde el norte de Italia hasta Egipto. La lengua griega en su modalidad conocida como griego koiné no es el griego clásico, sino es el griego, eh, vamos a decir, popular. Eh, este fenómeno de expansión de la cultura, en este caso la cultura helenista, la cultura griega, que va a influir en las culturas de otros lugares, que es la primera vez que sucede en la humanidad, se le conoce como el helenismo. Posteriormente, muchos siglos después, vamos a tener un fenómeno parecido con la cultura francesa en el siglo XIX y a partir del siglo XX, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, aunque quizás antes había que decirlo, con la cultura estadounidense que va a influir en las culturas de todo el mundo. Su influencia se va a sentir en Egipto, en Pérgamo, en Petra, en el judaísmo e incluso en el budismo y el cristianismo de los primeros siglos. Y la misma Roma va a ser conquistada por la cultura griega, por lo que Roma se le considera la continuadora del helenismo. Acá tenemos un mapa y vemos la expansión hasta dónde llegó la influencia de la cultura griega, ¿no? Todo el imperio romano, bueno, acá falta esta parte de aquí arriba, el Egipto tolemaico, obviamente Grecia, Macedonia, Asia, el imperio Seleucida, que también es griego, los partos, los reinos greco-bactrianos e incluso aquí los reinos indogriegos. Entonces nos fijamos toda esta expansión que tuvo la cultura griega. Eh, ¿Cuáles son las características del arte helenista? Pues eh, va a crear innovaciones o va a incorporar innovaciones, por ejemplo, en la escultura, eh, el estudio de los ropajes, la transparencia, los vestidos. Ya no se busca esa seriedad, esa severidad en las esculturas, sino se trata de representar eh, atmósferas, expresiones. Tenemos retratos, tanto en la escultura como en la pintura. Se van a representar temas como el dolor, el sueño, la vejez. Eh,
cosas que vamos a decir hasta cierto punto más realistas que lo que se había hecho anteriormente. ¿Sí? Esta es una de las características muy importantes en este respecto. Eh, la desesperación, por ejemplo, de la Coonte, que lucha por su vida, o la representación de la infancia, etcétera. En este periodo también tenemos muchas copias romanas de obras griegas y incluso, como ya lo dijimos antes, esa influencia la vamos a tener en el arte paleocristiano o en el arte greco-budista del occidente de la India. Eh, Al respecto, vean estos dos videos, este arte griego, y hay que ponerle subtítulos que nos habla de los antiguos estados indogriegos o griego-indios o greco-indios, como ya quieran llamarle. Acá tenemos unos ejemplos, por ejemplo, Diana Cazadora con sus flechas, el animalito, ya no esas poses imponentes, severas que estamos acostumbrados a ver a los dioses, sino ya aquí la vemos en movimiento, haciendo lo propio de ella, que es cazar. O el Nilo Vaticano. Se llama el Nilo Vaticano porque la escultura está en los museos vaticanos. Y es una escultura que representa al río Nilo. Acá hay una esfinge, se fijan, acá de este lado. Y vemos unos escuinclitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Un montón. Se supone que estos escuinclitos, estos niños, representan los codos que hace el Nilo mientras va camino hacia el mar. Entonces, fíjense ya el Nilo como una persona, como un personaje. De aquí se va a inspirar Bernini para su fontana allá en Piazza Navona en Roma, donde representa los 4 grandes ríos, o al menos los 4 grandes ríos que se conocían en aquel tiempo. Está representado el Nilo, el Danubio, el Indo y el Orinoco, allá en Venezuela. ¿Por qué el Amazonas no? Porque en ese momento, cuando Bernini hace sus esculturas, el Amazonas todavía no se sabía qué tan largo era. Y en cambio, del Orinoco, pues se pensaba que era el río más grande de América. Oigan los relámpagos. Acá tenemos la vieja ebria, vean. ¿A quién se le habría ocurrido antes, en la época de Fidias, representar a una persona borracha? Pues aquí a estos escultores se les ocurrió representar a una señora borracha que está abrazando su ánfora de vino. Fíjense que ya no tiene acá parte de los brazos. Pero esta cuestión de la expresividad, ¿no? El púgil o el boxeador descansando no es un dios, es un deportista, que está descansando antes o después de la pelea. Fíjense que no usaban guantes, sino usaban estas de cuero, que con eso era lo que golpeaban. O este niño con un ganso. Este niño, esta representación del niño con un ganso, junto con la representación que vimos, que se llama el niño de la espina, también llamado el espinario. Entonces, ¿cuál? De este está en bronce, pero también se tiene en mármol. Eran como
como los gnomos del jardín de nuestros días, porque se han encontrado muchas copias. Se supone que estas copias eh, se usaban precisamente para adornar los jardines de las casas, ¿verdad? Luego acá tenemos, por ejemplo, esta imagen de Cristo. Sí, es Jesucristo. Ejemplo de arte paleocristiano. Cristo como doctor de la ley. Lo vemos que está sentado en una silla. Aquí no se ve la forma de la silla, pero es una silla plegable que se le llama curul, que es la silla propia de los jueces. Acá tiene, no se nota bien, un rollo, que es el rollo de la ley. Y vemos que Jesús no tiene barba, porque representa a Jesús el siempre joven, porque ya resucitó. Y acá tenemos una representación precisamente de la influencia griega en el budismo, igual que en esta otra. Un dato interesante, hasta antes de la llegada de los griegos a la India, el budismo no solía representar a Buda en cuerpo completo, ni siquiera el rostro. Cuando se hacía una escultura alusiva a Buda, se representaban las palmas de las manos con escritos, o las palmas de los pies también con escritos, los ojos, o la rueda de los ocho rayos. Pero es con la llegada de los griegos cuando se comienza entonces, por influencia griega, a representar a Buda. Y va a ser tan importante esta representación que al final va a extenderse por todo el oriente, y gracias a los griegos tenemos representaciones de Buda. En este sentido, como ya se dijo, Roma va a ser la continuadora del arte helenista, y en cierto modo Roma, como ya se ha dicho, Roma conquista Grecia, pero Grecia conquista Roma. Toma las formas griegas, pero le hace contribuciones, le hace aportaciones que enriquecen el arte helenista. Acá tenemos una cronología de Roma que ya más adelante, cuando veamos Historia Universal, la veremos ya con mayor detenimiento. Tenemos los primeros asentamientos en el río Tíber hacia el 10.000 a.C. La famosa fecha tradicional de la fundación de Roma por Rómulo y Remo, aunque obviamente eso pues más bien es una leyenda. La fundación de la República Romana en el 509, y en el 27 la fundación del Imperio Romano. En algún momento el Imperio Romano se divide en dos: Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, y el Imperio Romano de Occidente desaparece en el 476. Pero el Imperio Romano de Oriente continúa hasta 1453, cuando los turcos conquistan Constantinopla, y ese es el fin definitivo del Imperio Romano. Fue una gran expansión, ¿no? Con respecto al arte, va a tener esta influencia griega. Una cosa importante, la lengua de Roma es el latín, pero los documentos oficiales del imperio se escriben en griego koiné. ¿Sí? Y entonces, en las divisiones históricas de la antigua Roma, solemos dividirlo en
periodo monárquico, periodo republicano, periodo imperial y periodo bizantino, si bien este último ya no se considera parte del arte grecorromano, ya eso ya es distinto. El arte paleocristiano tiene lugar precisamente en el periodo imperial. Y con respecto a sus estilos, aparte de los estilos clásicos griegos, se añaden dos. Estilo imperial, que era el usado principalmente por los emperadores, gobernadores, la gente de dinero, y el estilo provincial, que se adaptaba a los gustos, pero sobre todo a los gastos que se podían permitir las provincias romanas. No todas las provincias romanas tenían tantos recursos como otras. Por ejemplo, Éfeso tenía muchos recursos, y por eso la ciudad de Éfeso rivalizaba con la de Roma en lo que se refiere a urbanismo, a servicios, a edificios públicos, a arte, incluso con Atenas. En cambio había otras que pues sí tenían elementos romanos, pero más escuetos, porque pues no había tantos recursos. En el caso de la escultura romana se tomarán los cánones griegos que se van a desarrollar y se añadirán elementos propios. Habrá temas más mundanos, familiares, en fin, va a haber muchas cosas que van a cambiar. Tenemos que este video que nos habla de las características de la escultura romana. Y en nuestros cofres del tesoro, que ya conocemos, tenemos por ejemplo esta escultura de Augusto, el emperador Augusto. Vean, se presenta al personaje con una armadura ceremonial. Pero hay aquí una intención propagandística. Mostrar a Augusto como el líder necesario para Roma. Y acá este niño es un genio de la fortuna, para indicar que Augusto es acompañado por la fortuna. Acá tenemos una muestra de la escultura colosal que hacían los romanos. En este caso se trata de los restos de una escultura de Constantino. Esta escultura estos restos fueron descubiertos en tiempo de Miguel Ángel, cuando Miguel Ángel estaba haciendo la Capilla Sixtina, y Miguel Ángel estudió estos restos, principalmente la cabeza, y se fijan que acá en los ojos, a diferencia de otras esculturas, se nota que esculpieron para dar la idea de que tiene iris, que no son esos ojos de zombie que estás acostumbrados. Obviamente esos ojos de zombie de las esculturas griegas y romanas se debían a que pintaban los ojos, pero desapareció la pintura y pues parece que son zombies. Y esta cuestión de hacer profundidad en el ojo, la va a tomar Miguel Ángel para su David. Ahora, fíjense la puerta, el alto de la puerta, ahora compárenlo con la cabeza, las manos. O sea, era una cosa enorme esta escultura. Acá tenemos una de las pocas esculturas de bronce que se salvaron y que no se hundieron, por eso conserva su color. En este caso es Hércules. Vemos a Hércules con su masa. O tenemos otra que es en este caso esta escultura ecuestre. Si no me equivoco, la única escultura ecuestre que sobrevive en bronce de la época romana y que va a influir en las esculturas ecuestres que se harán con el tiempo. Todas las esculturas ecuestres tienen un tiempo. Por ahí luego aparece luego una información, ¿no? Que sí,
el caballo es rampante, o sea, es decir, que tiene las dos patas ahí, está relinchado. O que si va levanta la pata izquierda o si levanta la pata derecha, significa. En realidad no existe consenso en qué representan las patas y eso que ven ahí, pues es solamente una especulación. Esta escultura representa al emperador Marco Aurelio, aunque cuando se le desenterró se creyó erróneamente que representaba a Constantino. Entonces durante mucho tiempo se presentó como la escultura de Constantino, pero no, es de Marco Aurelio. Sí, Marco Aurelio, el emperador del gladiador, el viejito. Ay, ok. Ahora, ¿quién me llama? Luego tenemos acá una escultura en bronce. Fíjense los ojos. Es una escultura en bronce. A ver, déjenme checar aquí una cosa. No se nota si se le ven los ojos. Pero se había visto, por ejemplo, en las esculturas griegas. Los ojos se hacían con conchas marinas o con piedras. Y entonces, muchas de estas esculturas ya no tienen ojos. Porque o se los sacaron o se fueron para adentro. Y para sacarlos. En cambio, tenemos esta escultura. A esta escultura se le llama pseudocénica, porque durante mucho tiempo se creyó que era el rostro del filósofo Séneca, que fue consejero de Nerón y que Nerón mismo mandó que se suicidara. Tenemos además aquí una escultura de cerámica pintada, algo muy raro, que se supone representa al emperador Calígula. ¿Sí? Muy interesante esta escultura. Por los descubrimientos de Pompeya y algunas zonas de Roma, eh, tenemos ejemplos de la pintura romana. La pintura se realizaba generalmente en el interior de las casas como una manera de adornar las paredes. Hoy en día pues, nos gusta ver las paredes blancas o lisas y ya les ponemos cuadros o pósters o fotos o lo que sea. Los romanos que no tenían eso pintaban directamente en las paredes de sus casas. Por ejemplo, tenemos aquí esta donde vemos a dos señoras. Bueno, una señora y una de atrás que o es su hija o es su criada. La señora está, perdón, tocando una especie de laúd o arpa. Otra escena donde vemos a una señora que parece que se está viendo en un espejo. Acá vemos una muchacha que parece que le está poniendo un espejo. Y aquí otras personas allí en la pintura. Estos son los célebres retratos de El Fayún en Egipto. Eran retratos que representan a difuntos muy en consonancia con la tradición egipcia de las tumbas y las momias, etc. Y entonces en el Fayum se hacen estos retratos. Con lo que respecta a los mosaicos, pues los mosaicos pues son prácticamente pintura al final de cuentas. Quiero decir que con los mosaicos, con los pedacitos de piedra, se van haciendo figuras que prácticamente imitan a la pintura. Vean, todo esto es mosaico. Por ejemplo, estos, vean, ¿se fijan? Acá se supone que son varios niños haciendo cosas, ¿verdad? Bastante interesante.
Con respecto a la arquitectura, pues se van a mejorar los elementos clásicos y se van a introducir nuevas técnicas y materiales. Incorporan el arco, la cúpula, así como el travertino, que es un tipo de mármol, y el hormigón, es decir, el cemento. Sí, porque los romanos son los que van a inventar el cemento. Cuando desaparezca el imperio, el imperio de Occidente, va a desaparecer la fórmula del cemento y tendremos que esperar hasta el siglo XIX para que se vuelva a redescubrir. Con una cosa, nuestro cemento no se compara con el cemento romano, y es más, los romanos se atrevían a hacer cosas con ese cemento que los arquitectos actuales no se atreven. Tenemos, por ejemplo, la Puerta Negra en Treveris, allá en Alemania. Ya está cerrada con 3 candados. No es esa Puerta Negra. Esta puerta era la entrada a la antigua ciudad romana, pero pues al final ya quedó dentro de la ciudad actual. El Coliseo Romano, el anfiteatro. Hay que tener cuidado, el Coliseo es un anfiteatro, no un circo. El anfiteatro era para los juegos de gladiadores, de representaciones de guerra, de lucha entre animales y seres humanos. En cambio, el circo era para las carreras de caballos. ¿Se acuerdan de Ben-Hur? Cualquiera de sus dos versiones. Las carreras de caballos se hacían con aurigas, se hacían en los circos. Entonces, el anfiteatro no es un circo, es un anfiteatro, el Coliseo Romano. Acá tenemos los restos del anfiteatro, de un anfiteatro que se encuentra en Argelia, Argelia o Túnez, ya no me acuerdo, en el norte de África, creo que es Argelia. Muchos, bueno, no muchos, pero varios anfiteatros romanos continuaron. Por ejemplo, el Coliseo de Roma se usó ya no como para juegos de gladiadores, pero sí para otras cosas, durante, incluso en el Renacimiento. La gente muy pobre vivía en el Coliseo, ahí hacía sus casas. Y en Semana Santa se representaban escenas, por ejemplo, de la Pasión, etc. En otras ciudades, por ejemplo, Verona, en Italia, su anfiteatro sigue en pie y siguen haciendo eventos en el anfiteatro, en específico conciertos. En la ciudad de Arles, en Francia, tenemos otro anfiteatro que es utilizado principalmente para deportes. Sí, para deportes. Y en este caso, como acá en Argelia, pues el anfiteatro pues es visto así, pues como un elemento turístico, ¿no? Tenemos el famoso Panteón de Roma, probablemente una de las edificaciones más importantes e influyentes en el arte posterior, porque esta cúpula de hormigón va a ser la inspiración de todas las cúpulas de Occidente a partir del Renacimiento, e incluso de las cúpulas de el arte bizantino, en las iglesias de arte bizantino, y también en lo que se refiere a las cúpulas de las mezquitas. La cúpula del circo romano aquí no se ve tan imponente, pero es bastante interesante. Arcos del Triunfo, hay varios arcos del triunfo, no solamente en Roma. Este arco del triunfo es el de Constantino.
y el Foro Romano. Bueno, pues entonces espero que haya sido de su agrado, rápido, para ir haciendo nuestras actividades, etcétera. Y pues sin otra cosa, pues nos vemos en la próxima sesión con arte de Asia. ¿Sí? Nos vemos, cuídense.